Normalmente arrancamos. Gracias, Pancho. Bueno, arrancamos entonces la segunda reunión de monitoreo con la idea de ver si podemos trabajar. Primero, agradecerle a los que se han conectado a la reunión. El motivo de la reunión de hoy es un poco trabajar sobre la situación de las metas indicadores del 2018, 2019, 2020 y 2021, que fueron enviadas en la invitación. Está todo el archivo por ejes y por año. Y está también una pequeña presentación que yo les envié. Si quieren eh, la podemos ver para refrescar un poco la situación que está. Miren que ya les mando, este es el archivo acá. ¿La ven ahí a la presentación? Sí, 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 perfecto, Juan. Se ve Bueno, muy bien. ponela en presentación si querés. ahí va. Bueno, esto es referido a lo que vimos o lo que hicimos en la reunión pasada del 3 de septiembre. A ver si pasa. Ahí está. ¿Sí? En la reunión anterior lo que acordamos es la realización de un documento que es un informe de situación del monitoreo de metas e indicadores al 2021. Eso es lo que acordamos para que este documento sea presentado en la asamblea de diciembre de este año, ¿sí? En ese documento tenemos que definir cuál será la metodología y qué se va a monitorear, cómo lo vamos a hacer. Eso es algo que tenemos que consensuar también en el día de hoy. Y también en lo que es la aplicación de lo definido del documento, lo vamos a trabajar el año que viene, ¿sí? O sea, todo lo que se consensúe en este documento va a ser aplicado en el 2022. También tenemos que definir si lo hacemos en la primera mitad del año o lo hacemos en la segunda mitad del año que viene. Bien. A ver. También tenemos que pensar en cómo vamos a trabajar el año que viene, ¿sí? Si los equipos estarán a cargo de los coordinadores y representantes de las dimensiones de trabajo, que se sumarán a cada uno de los ejes según el interés y que tengan relación con su dimensión. Esto es lo que también habíamos hablado, esto es algo que también se definió, pero tenemos que ratificarlo en la reunión. Después, en lo que es propiamente dicho cada uno de los ejes y la cantidad de metas e indicadores, tenemos en el de Buenos Aires Autónoma, Descentralizada y Participativa, tenemos un total de 57 metas al 2020. Ahí se agregan 4 metas más en total de todos los ejes al 2021, pues son solamente cuatro metas más que están en el eje de Buenos Aires Autónoma. No está la columna acá porque en este no hay, pero en las otras van a ver que está la columna, ¿sí? Entonces acá está el desglose de la cantidad de metas por año, ¿sí? Son 57 para monitorear de este eje, en el que es Buenos Aires, como les decía, acá se sumó la columna del 2021, tenemos un total de 54 metas, ¿sí? Para monitorear. En el Buenos Aires Ecológica tenemos un total de 62 metas. En el de Buenos Aires Metropolitana acá también se agregó en la columna del 2021 que tenemos 2 metas al 2021. En la competitiva tenemos un total de 49 metas para monitorear, con lo cual tenemos un total de 257 metas a monitorear entre el año 2018 y el 2021, correspondiente a los 5 ejes del plan, ¿sí? Los insumos para trabajar que vamos a tener que utilizar para lo que es el análisis
del documento que tenemos que conformar son, obviamente, el plan estratégico, la estación de monitoreo que está en la página web, que también tenemos que también definir después qué es lo que vamos a hacer con esa estación de monitoreo una vez que tengamos consensuado cómo lo vamos a hacer, las fuentes oficiales de estadística, datos y encuestas, y los aportes de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil del COPE, que pueden ser a través de la reunión de dimensión, por mail, ya que muchas de las organizaciones están en contacto directo por las temáticas con algunas de las metas que están propuestas en el plan, ¿sí? Bueno, esa era un poco la idea de la metodología que habíamos hablado. Estamos en la segunda reunión de consenso y deberíamos trabajar en lo que es a noviembre la elaboración del informe para hacer la presentación en el mes de diciembre. Es un poco la idea de tiempos que tenemos para trabajar. Quería también dejar de compartir acá. Quería también comentarles que hemos recibido también algunas ideas por parte de algunas organizaciones de cómo monitorear. Ale, vos me habías pedido la palabra, ¿no? Al principio. Hola Juan, hola, buen día. No, tranquilo, Buen día. termina vos y yo quería hacer un comentario, alguna idea que se me ocurrió. Dale, perfecto. No, les comentaba que tuvimos por parte del Colegio de Sociólogos que nos dijeron que nos iban a mandar una propuesta por escrito, todavía no la recibimos, pero hemos tenido una reunión donde nos han comentado esta idea de generar que muchas de estas metas e indicadores que están en los diferentes ejes se transformen en una recomendación, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, si digo un ejemplo cualquiera, ¿no? Que si habíamos puesto que se tenían que construir 5 escuelas a tal año, con su correspondiente, digamos, explicación de esa propuesta que no está en el área, o sea, la gente de infraestructura escolar no conoce esa meta, porque nosotros estamos diciendo que hay que hacer 5 escuelas en tal fecha, sería transformarla en una recomendación a esa área, enviársela. De esa manera ellos van a poder conocer todas las propuestas que nosotros tenemos en el plan concretamente y que responden a su área específicamente, y que tenemos también la posibilidad de monitorearnos a nosotros mismos como a ustedes mismos como COPE en la conformación y el envío de esas recomendaciones. De esa manera creo que podemos trabajar con un montón de metas que están distribuidas en los diferentes ejes y la posibilidad de generar un sistema de monitoreo que sí pueda depender de las organizaciones del COPE y que obviamente, de acuerdo Sí. a la... ¿Sí? ¿Mariano? Un café, por el María, sí. Bueno, ahí está. Ahí levantó la mano Patricia, Juan Pablo. Dale. Sí, quería decirte, Juan Pablo, que esa fue una propuesta que nosotros hicimos desde el año pasado, cuando empezamos a hacer el monitoreo. De hecho, la recomendación última que hicimos con Fundación Defensalud sobre las áreas de salud fue a partir de una de los indicadores que estábamos evaluando, lo mismo que la Ley de Educación para la Ciudad de Buenos Aires. O sea que estuvimos trabajando ya en eso, y a mí me parece muy buena idea transformar todos esos indicadores que nos faltan en recomendaciones para el Ejecutivo. Pero que de hecho Bueno, lo estuvimos haciendo, eso es lo que te quería comentar. Ok, perfecto, perfecto. Sí, Maripi, ¿estás levantando la mano? Sí, buenos días. Dando un paso atrás sobre lo que decías, creo que es importante
sobre el plan estratégico si las manos hacedoras, los instrumentadores de las propuestas que hace el COPE son informados de esas propuestas. Porque si no es una consecuencia lo que propone la Asociación de Sociólogos, transformar cada meta en una recomendación. No sé cómo se va a sentir el órgano implementador. Dice, si yo nunca me enteré, ¿por qué me van a recomendar esto? ¿No? Entonces creo que ahí es una de las primeras conclusiones que puede sacar el COPE sobre su accionar, sobre su actividad. Si lo que propone el COPE llega finalmente a donde tiene que llegar y no queda como letra hecha en un informe. Ok, gracias Maripi. Sí, Patricia. Estás muteada. Perdón. Agregar solamente que si esto es un plan estratégico y es consultivo para las áreas de gobierno deberían estar enteradas de la existencia de este plan y mínimamente leerla. Así que yo creo que nosotros no debemos, no sé si acercarlos por supuesto, pero no hacernos cargo de que ellos no hayan sido los que crearon los indicadores y las metas. Conocimiento de ello deberían tener, supongo. No sé. A ver, la realidad es que no hay ningún mecanismo formal por los cuales las áreas de gobierno tengan que estén obligadas a leerlo. La realidad es que es un consejo consultivo, propone planes, se envían los planes, las áreas de gobierno pueden tomar, de hecho hay áreas que han tomado, hay áreas que se han preocupado por conocer, y otras áreas no. A ver, en ese sentido, me parece que la propuesta de hacer un foco en esas propuestas en las cuales ellos nunca han participado, nosotros no los hemos convocado, no hemos consensuado esas acciones con esas metas, me parece que es una buena oportunidad, una buena posibilidad, primero de acercarnos a las áreas, llevarle las propuestas como le llevamos recomendaciones de cualquier tipo, porque estuvimos haciendo un montón de recomendaciones en diferentes dimensiones, y sería, digamos, el mismo camino, pero en este caso reforzando, y quizás se pueden revisar esas metas y tener un ajuste en esa recomendación por ahí de la propuesta, de tener sí un instrumento que nos acerque y que nos vincule a las áreas. La realidad es que no hay una obligación de las áreas de darnos una devolución. Cada área tiene su propia planificación. Esto es un tema también de cruce de planificación respecto a la planificación propia de su área y planificaciones que vienen de otras áreas. Esto en la práctica sería ideal que cuando nosotros presentamos el plan, cada ministerio o cada subsecretaría que tenga implicancia en alguna de los lineamientos o de las propuestas que nosotros hacemos, ellos las analicen y traten de tomar aquello que les sirva. La realidad es que eso nosotros no tenemos posibilidad de que eso suceda. Por eso es una buena intención. Sí. Disculpa, pidió la palabra también Mariano Mendizábal, primero María Teresa, después Mariano y Yamil. Bueno. Mariano. Estás muteado, Mariano. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Bueno, me parece
que una forma de avanzar en estos temas que estamos conversando sería aprovechar que es una oportunidad única que se da en relación con el tema del presupuesto de la ciudad. Como ustedes saben, todas las áreas previamente plantean Perdón, sus Mariano, necesidades. Mariano, no, Sí. a ver, no, estamos hablando específicamente, no sé, no tiene nada que ver el presupuesto. O sea, vayamos al punto. El punto es que estamos discutiendo Pero si me permitís, pero dale. bueno, está bien, lo que vos digas. Bueno, lo que vos digas. Pero digo, lo que quiero decir es que las áreas, por lo pronto, ¿cuánto se le asignan a las comunas? Y el presupuesto lo dice. Y eso que tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Establecemos qué metas nos proponemos de acuerdo a la legislación que paulatinamente debería haberse hecho. Que hasta ahora no se hizo, y si en el 2021 están proyectando trasladar o descentralizar zonas o asignar presupuesto, lo que fuera. Desde ese punto de vista, digo, que ahí en el presupuesto tenemos todas y cada una de las áreas, todos y cada uno de los temas, y el gobierno está imaginando o previendo para el año que viene. Ya sé que no tiene, es una herramienta de donde nos dan pautas que podemos utilizar para orientarnos en esto de lo que se planteó los que hablaron antes que yo. Nada más que eso. Ya sé que el presupuesto no tiene nada que ver, es una obviedad. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que vos planteás, pero no se contradice con lo que yo estoy diciendo. Alguien hablaba de las áreas. Bueno, ¿cuáles son todas las áreas? Bueno, uno lo puede ver en un organigrama y dividirlo por dirección, por cada oficina, por cada sector. Ahora, ¿cómo me aseguro de no olvidarme de nadie? Y bueno, porque obviamente surge de las cuentas de la ciudad o del presupuesto, que están todas, obviamente. Entonces, nos sirve como un mapeo, nos sirve como una manera de ir punteando y sacándolos algunas dudas, o por lo menos o creando otras dudas mayores, ¿no? Bueno, en fin, Okay. Me parecía que era un aporte, ¿verdad? Y seguís pensando que no tiene nada que ver. No, porque estábamos discutiendo bueno, que las áreas yo de gobierno no tengo el conocen monopolio de las la propuestas del razón. plan. Estábamos discutiendo eso, por eso digo, no conocen, y eso es un mecanismo que nosotros no tenemos, digamos, no hay ningún mecanismo oficial que obligue a las áreas a tener que darnos a nosotros una devolución o una... No hay, la realidad es que no hay, por eso tenemos que pensar de qué manera... Te escuché atentamente lo que estás repitiendo, que lo dijiste en relación con lo que Patricia planteaba, ¿correcto? Lo entiendo y lo comparto. Justamente lo que estoy diciendo del presupuesto, no como presupuesto en sí. Por lo pronto hablamos de las áreas. ¿Cuáles son las áreas? Vos me preguntás a mí, no tengo idea. Bueno, no tengo idea, no en forma pormenorizada y minuciosa de todos y cada una de áreas, de cómo se van relacionando, etcétera, etcétera. Pero esa es una manera de como tú vas al supermercado, te haces una lista y sabes lo que vas a comprar y estás imaginando o anticipándote. Que creo que eso sí tiene que ver con las metas, porque el presupuesto lo que está planteando es prioridades, está planteando prioridades, definitiva de la acción de gobierno, que sea por el punto de vista, lo estoy planteando. Insisto, no del presupuesto en sí mismo. Está claro, nosotros somos ajenos. No es nuestra misión discutir, pero a raíz del presupuesto también, lo que se planteó acá es que con cada meta, eventualmente también hace una recomendación el Ejecutivo. Entonces, naturalmente, si se aprueba el presupuesto, queda explicitado cuáles son las acciones o cuáles son las prioridades que el gobierno prevé para el año que viene, y en algunas cuestiones, insisto, plan de inversiones, en fin, etcétera, etcétera. Pero insisto, no pasa por lo matemático, pasa por el concepto. ¿Quién hace? ¿Cómo hace? ¿O qué uno desprende del contenido del presupuesto? ¿A dónde apunta? Más aún, algunos planteó más de una vez, eventualmente invitar a algún referente, a algún área que nos pueda dar alguna pista, alguna pauta,
Entonces no esperar que ellos nos llamen, sino eventualmente nosotros pensar un poquito a quién convocar, o qué situación, o qué circunstancia, y de ahí nos puede surgir también invitar a alguien que en una primera charla nos surgió, y la persona que viene nos da una pauta de si estamos bien orientados o si debemos quizás reformular algunas cuestiones. Bueno, Dale. simplemente Listo. ya Gracias, está, Mariano. terminé lo que Gracias. quería Gracias. decir. Sí, A ver, tenemos que concentrarnos más allá, digamos, todas las opiniones son interesantes y son válidas. Lo que la unidad está tratando de hacer es mejorar el trabajo del Consejo. ¿Y a qué voy con esto? Digo, para que todos pensemos cuál es la mejor forma. Lo mismo lo dijimos ayer con el Plan de Desarrollo Económico. Es que el Consejo cada vez sea más profesional, que sea más concreto, que esté más marcado en lo que el Consejo tiene que hacer, que es un consejo consultivo que tiene que proponer políticas públicas. Y en esto un par de cosas que decía Patricia, mismo Mariano. El problema que nosotros vemos, Patricia, también, es que en su momento le llegó a todas las áreas o a las áreas que nosotros consideramos el plan, pero esas áreas han cambiado. Cambiaron los nombres de la gente, entonces también cuando uno cambia un director, un subsecretario, algo, no sabemos si esa nueva persona nos pasó, concretamente con un proyecto de ley, no con un plan, perdón, con una recomendación y no con un plan, que una recomendación inclusive uno lo manda oficialmente, tiene recibo, cambió el director de lo que es del plan accesible, del IBC 3 veces, ¿no? Entonces cada vez que cambiaba teníamos que volver a hablar y con una recomendación que tiene una vía oficial y no lo tiene el plan, digamos. Un plan nuestro no tiene una vía oficial para que nosotros lo mandemos, sino una recomendación o un proyecto de ley a la legislatura. Entonces se nos hace a nosotros inclusive difícil saber si hoy el área que tendría que llevar adelante una meta que nosotros hicimos está enterado. Entonces cada tanto tenemos que volver con ese área, con un plan que no tenemos forma oficial de hacerlo. Y después hay áreas que cambiaron directamente. Hay ministerios que no están, ¿no? El Ministerio de Modernización hace unos años estaba, no existe más. El Ministerio de Desarrollo Urbano no existe más, es una secretaría. Entonces, no solamente las áreas, las personas, sino inclusive las áreas o cambian de nombre o dejan de existir por, obviamente, el cambio de gobiernos que se da con los organigramas. Entonces, lo que nosotros estamos pensando en esto es trasladar a proyectos de recomendación concretos para que ahí sí, y es en lo que decías vos, Patricia, y que hicieron con lo de salud, directamente, pero que no lo tengan que hacer ustedes para bajar a un plan, a una idea del plan, a un proyecto, sino que ya directamente sea parte de este trabajo, trasladar todas estas metas o lo que tengamos en acciones concretas del COPE. Entonces después va a quedar que en cada dimensión, en la temática que sea, que trabaje sobre ese listado de 10, 15, 20 recomendaciones o proyectos de ley concretos. Entonces, en ese camino estamos haciéndolo, porque eso es lo que el COPE puede hacer. Y encima eso es lo que el COPE puede, sobre todo, monitorear, si lo hicimos, no lo hicimos y demás. Entonces, frente a ese lado estamos viéndonos que va a mejorar muchísimo el trabajo del COPE, que puede llegar a tener, ahí está, generar la demanda, buenísimo, que el COPE puede llegar a tener un sistema mismo de información y que un gran problema es la línea base, ya lo venimos hablando, la fuente. Bueno, acá no hay línea de base posible, es nuestra, la fuente somos nosotros, y si eso no llega al área, es problema del COPE, no es de un tercero, no que es lo que estamos viendo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que nos hagamos cargo, digo yo, en realidad es el COPE, ¿no? Pero no somos comunidad, pero que el COPE se haga cargo del trabajo que puede hacer, y obviamente después lo lleve adelante, y ustedes tengan, no lo veo ahí Ale como hoy, vicepresidente primero, tengan un programa, un sistema, una programación para el año que viene, para el otro año, de todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido es a donde vamos, y espero poder aclarar, y ahí entra lo que dice Mariano en el presupuesto, pero no para meternos en el presupuesto, sino para que le llegue al área correspondiente esa propuesta para que en su presupuesto el año que viene pueda estar incluida. Ahora, es mucho más fácil si un tema de vivienda va al IBC, que todo el plan vaya a todas las áreas de gobierno que son infinitas. Entonces uno se concentra, ¿sí? Es mucho más redituable el trabajo y concreto, entonces esa meta concreta se transforma en una recomendación y va al área concreta. No hace falta que le llegue todo el plan, ojalá que le llegue todo el plan, pero ahí es lo que nosotros queremos, que ustedes lean la propuesta nuestra para tu área.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, vuelvo a decir, es lo que hacemos con las recomendaciones y es lo que hizo Patricia con un grupo con Marta, Sher y demás, en el tema de la, ¿no? del grupo de salud que vieron esas cuestiones? Pero hagámoslo desde cero, hagámoslo ahora con este plan y hagámoslo desde cero en el plan de desarrollo económico. Nos parece, y vuelvo a decir, ahí está, Dale, es lo que nosotros venimos pensando para mejorar el trabajo del COPE. Porque en estos cambios de idas y vueltas vemos que hay ciertas cosas tal vez que no llegó a buen puerto, o que capaz que la gente no está enterada y tiene todo el derecho. Si ingresó hace 6 meses, uno podría decir, bueno, tendrías que haberte enterado de lo que pasaba antes. Bueno, no pasa. Entonces, ese es el objetivo. ¿Vale? Sí, Ale, y después María Teresa. Sí, buenos días. Bueno, en línea con lo que estás diciendo, con lo que están diciendo, me parece que, bueno, creo que estamos más enfocados. Coincido también con María Pi, Mari Pi, de enfocarnos quizá en la demanda, sobre trabajar la demanda. Y esto creo, esta vinculación, o este trabajo que vamos a hacer, me parece a mí, creo que nos va a acercar inclusive a los organismos o a las áreas. Así que me parece que además creo que es virtuoso el camino, porque quizá nosotros trabajando desde nuestras dimensiones, solitos ahí en el reunido, quizá nos desvincula o nos aleja de alguna forma de lo que se está trabajando en las áreas o de lo que necesitan las áreas de nosotros. O sea, si nosotros le podemos dar legitimidad a la política que van a realizar las áreas, me parece que eso sería un golazo, porque nos va a beneficiar a nosotros que se van a cumplir de alguna forma el trabajo que hacemos, y además las áreas van a tener ese grado de legitimidad para poder trabajar o para poder realizar las acciones. Así que me parece que ese es un trabajo de leverage, ¿no? O sea, de darle impulso a nuestro trabajo. Eso me parece, aparte puntualizar de alguna forma las políticas que nosotros queremos llevar a cabo. Otra de las cuestiones que quería, y no me quiero olvidar, no sé si ustedes conocen que se lanzó la semana pasada un plan que se llama Buenos Aires, a ver cómo se llama. Futuro, plan futuro. Buenos Aires Futuro, algo así, ¿sí? Que bueno, también está compuesto por 3 etapas, y bueno, son 3 etapas de un procedimiento a través de 3 etapas y 4 ejes. O sea, la idea es que también es participativo, tiene, me parece, 4 ejes interesantes y que nosotros de alguna forma también lo incluimos en el plan estratégico nuestro antes de que esto surja, ¿no? Pero estaría bueno también tenerlo en cuenta, porque me imagino que las áreas de gobierno van a trabajar también sobre este lanzamiento, ¿no? Plan de futuro en la ciudad, ¿no? Es eje 1, bienestar general, también está por ejes, son 4 ejes: bienestar integral, educación y trabajo, transformación urbana y ciudad digital. Así que me parece que también deberíamos tener en cuenta, cuando nosotros tenemos el listado de recomendaciones en las dimensiones y grupos de trabajo, también tenerlo en cuenta, quiero decir. También esto alimenta nuestro plan, o de alguna forma lo legitima, ¿no? De alguna forma. Así que estoy de acuerdo, y me parece que podemos ya inclusive buscar este plan de trabajo que acá se habló de estas ideas, para llevarlas a cabo, concretarlas, digamos, en un papel a partir de ahora, o por lo menos el procedimiento de trabajo, ¿no? Para que después las dimensiones sepan cómo trabajar a partir de esto. Sí, Ale, una cosita, Juan Pablo, ahí sumando, sí, es apoyarnos en nosotros, ¿no? Y hacernos cargo nosotros lo que tiene que hacer, y no, bueno, no lo leyó, no se enteró, no, directamente pongamos el punto en lo que el COPE hace, lo que puede hacer, y en justamente monitorearnos nosotros en lo que estamos haciendo y lo que no hacemos. Me parece que ese es el foco. Sí, la idea es evaluar nuestro trabajo que enviamos. O sea, nosotros enviamos una recomendación al área. Seguramente podemos incluso reunirnos con el área para justificar un poquitito también por qué llegamos a esa recomendación, y de alguna forma, a partir de esa recomendación, decir, bueno, se llevó a cabo, no se llevó a cabo, nos dieron bola, no nos dieron bola, se hizo una parte de esto, se hizo, ¿no? Me parece que ahí sí nos evaluamos de alguna forma. Esa es la evaluación que entiendo que podríamos hacer nosotros. O sea, primero sí lo hicimos, después sí lo enviamos, exactamente, y no quería dejar de también remarcar el corte de pelo tuyo, Ale, que se fueron los rulos, ¿no? Eso es importante, sobre todo para... Sí, pero volverán. Está bien. Y será Cacayo. Gracias, Ale. Sí, María Teresa. Sí, yo quería ver si había entendido el concepto, porque me parece muy interesante esta propuesta que está explicando Yamil. La vez pasada habíamos hablado de que las mismas dimensiones sean los que monitorean las diferentes propuestas, si se están cumpliendo o no los indicadores, y habíamos hablado también que de ahí saldría, de no ser cumplido, las
próximas futuras recomendaciones o proyectos. Pero si de esta manera, por lo que estoy entendiendo, coordinación, se va a hacer el nexo con las áreas y a ver si se están cumpliendo los indicadores que nosotros habíamos observado, me parece, la verdad, muy apropiado, porque se estaría cumpliendo de alguna manera lo que es el COPE, que es un organismo consultivo, y de alguna manera lo veo más amplio y me parece que este es el camino. Lo veo muy bien si fuere que interpreté bien a donde apunta Yamil. Sí. 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 Una cosa, a ver, para aclararlo. La idea de que se plantea es reformular esto para tener un documento para diciembre, para que lo apruebe la Asamblea, para ver cómo hacemos el monitoreo. Eso por un lado. Ahora, ese contenido tiene que ver un poco con lo que vos decías, María Teresa, pero no es que la unidad se hace cargo de no. En realidad se transforman, y ustedes, el COPE, transforma esto en recomendaciones, en proyectos de ley, ¿sí? En un listado de todo lo que hay que hacer, y eso se genera ya como un plan, ¿no? Para el año que viene o para los años que ustedes quieren, capaz que tanto trabajo van a hacer de acá a 3 años tienen trabajo, y las dimensiones trabajan en esa recomendación, ¿sí? Entonces este punto es tal cual habíamos hablado la vez pasada, en el cual hacemos el monitoreo y de acuerdo a eso hacíamos las recomendaciones. Por eso lo habíamos planteado que sean la misma dimensión que haga el monitoreo, y de ahí mismo surgen las recomendaciones y demás. Pero para María Teresa, el monitoreo, primero, el trabajo que hay que hacer es pasar las metas a recomendaciones y proyectos de ley, ¿sí? Claro. Más allá del monitoreo, ¿sí? Obviamente cuando uno va a hacer la recomendación de algo, tiene que monitorear a ver si, digamos, de alguna forma estamos haciendo una recomendación que ya está, pero es el trabajo que se hace siempre con cualquier recomendación. Sí, es entendible. Lo que pasa es que habíamos hablado, es clarísimo, habíamos hablado de hacerlo, por eso me pedí la palabra, para ver si había entendido bien. Entonces seguimos con la temática de la vez pasada, que era que la dimensión monitoree y de ahí sacamos las recomendaciones. Sí, exactamente. Digamos, las que corresponden a la dimensión se transforman en recomendaciones de proyecto de ley para llevar adelante, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a monitorear el trabajo justamente del COPE, ¿no? Hacer la recomendación, en enviarla, en que le llegue. Eso está igual que la vez pasada. Lo que pasa un ok de recibido, ¿sí? No, perfecto. Lo que pasa es que como volvimos y aclaraste algunas cosas, ahí fue mi confusión. Y tenemos que ver también el tema del año de las pandemias, ¿no? Del 2021, que ahí es un parate y bueno, vamos a tener que evaluar también eso, ¿no? Que desde ya que cambió absolutamente todo la pandemia. Así que no sé cómo vamos a trabajar esa parte. Sí, claro, eso es algo que también tenemos que definir porque obviamente modificó todo y bueno, ahora después le paso la palabra a Maripí y a Alejandro que querían, porque después tenemos que avanzar sobre cómo hacemos esas modificaciones, hay que hacer todo un trabajo de relevar y ver en qué estado están cada una, así que bueno, Maripí, Alejandro y después Mariano. Por lo que decía Yamil, que muchas áreas habían cambiado, no solamente las personas, cuando cambian las áreas es como que se reagrupan o se modifican también las metas, ¿no? De esas áreas y los propósitos que se propone, valga la redundancia, el Ejecutivo. Entonces, creo que más allá de hacer una lectura de las 257 metas, habría que identificar, para mí sería un trabajo preliminar, identificar área ejecutiva con meta del PEP. Si uno las identifica, puede llegar a hacer como un Zoom con responsables de esas áreas y decirles, miren, nos preocupa porque hemos hecho una autoevaluación y llegamos a la conclusión que tal vez nuestra mirada estratégica les puede llegar a servir, o sea, por la positiva, ¿no? Sumarles esa mirada estratégica a lo que ustedes están llevando adelante, que sabemos plenamente que se ha reformulado a lo largo de estos 4 o 5 años, con lo cual la consecuencia va a ser un relanzamiento del PEP. Yo creo que esa sería la conclusión, ¿no es cierto?
que se justifican la pandemia, se justifican los cambios, más allá de los vaivenes políticos, se suman los aportes tecnológicos, los aportes de avances de los planes de sector que han estado trabajando. O sea, me parece que el relanzamiento del PEP viene marchando por la mitad de la avenida y que el trabajo preliminar es ese, identificar qué meta tendría que ser conocida, implementada, tenida en cuenta por cada área del Ejecutivo. Si es del Ejecutivo o por cada comisión del Legislativo, ¿sí? No sé, es una idea. Gracias. Sí, perdón, una cosa me meto porque tenía que ver con lo que había planteado antes. Estoy totalmente de acuerdo, Maripí, ¿qué es lo que uno hace cuando, ¿no? La dimensión hace cuando hace una recomendación, se conecta con ese área, por lo menos para saber a quién va a estar, quién lo va a recibir, y uno pide hablar, les pide, perdón, que hablen para ver si hay cosas que uno está planteando y que ya la están haciendo. Así que totalmente de acuerdo. Un primer paso es que puede ser agrupada varias, ¿no? Porque corresponden a la misma área y todo, pero tiene que ver a dónde tendríamos que enviarle esa recomendación o proyecto de ley. Está en base a lo que planteamos. Me parece muy bien, Martín. Es más, hay algunas que se pueden llegar a enterar. ¿Y por qué no me llamaron a mí? Porque yo también tengo esta temática. Y entonces ahí vos generás la reacción ante tu acción, ¿no? Me parece Buenísimo. que eso en lo metodológico es lo que se busca, que también ellos te vengan a preguntar a vos, ustedes están pensando en tal cosa porque nosotros necesitaríamos, y ahí se desata la sinergia, sin que te lo propongas, sin que la busques. Ese es uno de los puntos que tiene que estar Juan Pablo en ese documento, ¿sí? Sí. Lo tengo anotado. Gracias, Maripí. Estaba Alejandro, Mariano y después me pidió María Fernanda la palabra. Sí, bueno, en línea con lo que estamos hablando y lo que estamos llegando quizá a un consenso bastante importante, yo diría, no sé si están de acuerdo en empezar quizá a hacer la puntuación de las acciones que deberíamos implementar para poder empezar a trabajar, digamos, ¿no? Porque si no, digamos, 1, 2, 3, hacer la numeración y ver, bueno, en grado, después quizá con más grado de detalle, cómo llevarlas a cabo, pero digo, como para empezar, digamos, justamente a desarrollar la metodología, si están de acuerdo. Perfecto, sí, Ale, de acuerdo. Mariano. ¿Me escuchan? Sí, dale. ¿Ahora sí? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que planteaba María Esther y en general, por supuesto, con todas las intervenciones que escuché hasta acá. Me da la impresión que van sumando, que se van aportando, pero como diría Alejandro, hay consenso, o sea, no hay divergencias, puede haber matices o puede haber que uno puntualiza algo más o algo menos, pero creo que están todos en sintonía. Y simplemente yo, en línea con lo que decía sobre todo algunos que hablaron antes, bueno, un organigrama actualizado nos da la idea de cuáles son las áreas, un poco lo que planteaba, lo que vos planteabas, Yamil, en relación con que esté actualizado o no las áreas, ministerios, subsecretarías, direcciones, etcétera. Entonces, naturalmente, necesitamos un organigrama actualizado. Respecto a lo que yo planteaba del presupuesto, explicita el plan de gobierno, o sea, hacia dónde va, cuáles son sus metas, sus objetivos, sus prioridades. Entonces, básicamente, cuando yo tomé la primera intervención a la hora del presupuesto, me estaba refiriendo a que eso explicita, y ahí viene la recomendación. Lo que está diciendo el gobierno, vamos a hacer esto, estas van a ser las prioridades, esto vamos a apuntar, y en definitiva, cuáles son las metas que se propone cumplir el año que viene. Entonces creo que ahí, en el momento adecuado, va a venir el tema de la recomendación, o el tema de cómo estamos en el cumplimiento de cada meta. Y obviamente, insisto, yo para resumir, estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, hacer un punteo, relacionar cada meta con un área, en fin, yo creo que todos los aportes han sido todos muy valiosos y creo que estamos todos, me parece, en la misma dirección, ¿no? Insisto, habrá matices, uno dirá
un punto, una coma más o menos, pero estamos, me parece, en sintonía. Bueno, simplemente eso es lo que quería comentar. Gracias, Mariano. María Fernanda. Buen día, gracias. Sí, tomando un poco lo de María Pi, lo de Mariano y lo Yamil especialmente, y frente a una nueva modalidad que se está asumiendo dentro de trabajo dentro de la dimensión social, nueva porque no lo veníamos haciendo tan sistematizadamente, fundamentalmente en el intercambio con funcionarios de distintas áreas del gobierno de la ciudad, ¿no? Como síntesis o que trae eso y que me parece bueno que lo puedan, ojalá que lo puedan hacer otras dimensiones, se cruza la pertinencia, o sea, si hay se sinergiza, no sé si existe la palabra, pero se realiza esa sinergia de cada uno de los proyectos o de las iniciativas con área, ¿no? Con el área de incumbencia directa y relacionada. Entonces ahí ya se puede ver el faltante, cómo se puede pulir el proyecto Voy a un ejemplo concreto. Ayer estuvimos con un funcionario de fortalecimiento de la ciudadanía. Entonces, sobre la alimentación en las escuelas públicas, está la vianda, o sea, está establecido, los niños, las niñas, los adolescentes. Lo que no hay es para las escuelas de gestión social, que son las escuelas de gestión privada, pero que están en zonas vulnerables, por ejemplo. Bueno, en el encuentro sale y se asume ese faltante como para incorporarlo dentro de la política pública. Entonces me parece que ya hay que, asumo el desafío de lo metodológico, que podamos definir la incumbencia de cada una de las metas con el área de gobierno correspondiente. Me parece que es tan simple, o que podríamos empezar con eso, para luego ir viendo qué es lo que ya se hizo, qué es lo que falta y cómo se puede mejorar. Gracias, María Fernanda. ¿Vos, Patricia, habías levantado la mano? Estás muteada. Estás muteada, Patricia. Me parece que María Fernanda está planteando otra cosa, pero bueno, habría que ver esto, si se pudiera hacer cuando armemos el plan. Yo, con respecto a lo de las recomendaciones, quiero insistir en lo que hemos solicitado todo el año, que se puede hacer un seguimiento claro del derrotero de las recomendaciones. Saber en qué área fue presentada, quién la recibió, cuál es el estado de esa recomendación, porque en realidad no lo sabemos y quedamos a la voluntad de que el coordinador pueda averiguar eso, y me parece que tendría que sistematizarse, y más ahora que todos estos indicadores van a transformarse en recomendaciones. Entonces me parece que esa metodología tiene que estar en alguna parte en la web y uno poder hacer el seguimiento. Eso. Sí, ahí Patricia, sí, concuerdo, y la verdad que lo que estamos planteando para el año que viene amerita que nos sentemos a ver y definir una metodología para ese seguimiento. Yamil, ¿vos querías decir algo? No, tiene que ver con parte de esta metodología que vamos a plantear en el punteo después, que si no hay ninguno más que quiera hablar, me parece que vayamos al punteo. Tiene que ver con ese sistema, ¿no? de información de todas tal recomendación, tal proyecto de ley, lo hizo tal dimensión, se aprobó en tal fecha por el comité, fue enviado, fue recibido por tal área. Tiene que ver con ese sistema que después nuestro objetivo principal es que le llegue a quien le tiene que llegar y que lo reciba, ¿no? Y después, bueno, también veremos si eso se ve en la realidad. Pero estamos de acuerdo, Patricia, que igualmente eso que estás pidiendo, creo que después voy a hablar con Patricia Frontera, porque tiene que estar, esas cuestiones, esa información tiene que estar para que se los enviemos a ustedes, pero es parte de este rearmado y tener la claridad para todos. Gracias. Sí. Cira, ¿vos levantaste la mano? No sé si tengo acá una mano levantada de Cira, pero no sé si es eso o que quiso generar un... Bueno, no sé. A ver, ahí Cira. Una sola cosa, Juan Pablo, bueno. Digo, Cira había escrito en el chat, el plan Buenos Aires Futura va por carriles separadas del COPE, su plan estratégico. Bueno, en realidad
no es así, no es la intención nuestra que sea así, y en relación a lo que decía Alejandro, y ya venimos trabajando para que parte de ese plan Buenos Aires Futura tenga todos los aportes de nuestros planes, ¿sí? Así que para que justamente se dé en línea, y nosotros, como es el objetivo del Consejo, sea que aporte propuestas para lo que después realiza el gobierno en las instancias que tenga que realizar. Dale. Sí, ahí María Teresa había mencionado que el tema del funcionamiento, si es así, María Teresa, estás hablando del funcionamiento de este monitoreo, de a dónde llegan las recomendaciones y todo eso, habría que llevarlo a normativa, ¿es esto lo que estás planteando? Sí, sí, se había solicitado y como hay tanto debate con otras cosas, con lo que es una mesa, lo que es una dimensión y demás, eso todavía no se trató y es fundamental que eso esté en normativa sobre el tema de cómo se va a hacer para que nosotros tengamos de alguna forma información sobre cada recomendación con número de expediente y demás, que sí nos pasa con los proyectos de ley y recomendación es un vacío. Ok, bueno, Ale, ¿lo tomás para que meterlo en el... Lo de que haya un seguimiento, ese es el trabajo. Claro. Esa es la propuesta. La propuesta es nosotros tengamos, perdón, Juan Pablo, que nosotros los que hacemos las recomendaciones tengamos un número de expediente donde entró para seguir por vía web el seguimiento de qué pasa con esa recomendación, porque hasta ahora hacemos la recomendación, se vota y demás, y después es como que no tenemos noción de lo que pasa con esa recomendación. No pasa lo mismo con los proyectos de ley, que vos los vas siguiendo con el número de expediente que ingresó en la legislatura. El mismo mecanismo para las recomendaciones, porque si no nosotros realidad... es como que trabajamos y no pasa nada, Alejandro, es eso lo que nos planteamos permanentemente. Está bien, pero la fuente, digamos, de discusión está en las dimensiones y, bueno, llevarlo a normativa, digo. Bueno, yo para no meterlo acá con el tema, sí, obviamente es un tema que va a estar incluido, pero sería bueno que con ese cuadrito que preparamos a normativa ir poniendo todas estas cuestiones así, las vamos trabajando, ¿no? Es que recién se planteó acá y yo lo escribí. Leo, esto es para normativa, como bien, para perfecto. Una ayuda a memoria, que lo tratemos ahí. Está bien, perfecto. Igual el lunes tienen reunión de normativa a las 11:30, con lo cual lo pueden incorporar en ese documento que habla Alejandro, porque lo van a tratar el lunes. Así que si lo quieren incorporar, incorpórenlo si quieren el día de hoy, así ya el lunes cuando tienen para trabajar, por lo menos lo tienen incorporado en el plan de trabajo, ¿sí? En normativa tiene que estar, pero lo tiene que implementar, me parece, no sé si la unidad de coordinación o quién, ¿no? En normativa podemos poner que todas las recomendaciones deben tener la posibilidad de un seguimiento y de que todos los miembros tengan la información de por dónde está en ese momento, pero me parece que después tiene que pasar a la acción y no sé... sí, claro, sí. Tienen que resolverlo en otra área, ¿no? Perdón, por una moción de orden, ¿podemos empezar a ponerlo en un papel, digamos, los puntitos, así avanzamos? Porque si no, nos vamos para otro lado. Sí. Bueno, respecto entonces ya hemos consensuado ya qué es lo que vamos a hacer. Bueno, los puntos que tenemos que, punto 1, punto 2, punto 3, vayamos enumerando cuáles van a ser los pasos, ¿sí? Que vamos a seguir. Obviamente tenemos uno que es un paso importante, porque recuerden que hay muchas cosas que estos las vamos a implementar el año que viene, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Uno de los puntos, no sé si alguno pensó en algo, si no, vamos tirando y lo vamos construyendo. Bueno, uno es que se trabaja en dimensiones. Perdón, pedí la palabra. Perdón. No sé, ¿tengo la palabra? Sí. Digamos, como primer punto, y de acuerdo a lo que decía María Pi, no sé si vos querés, quizás lo vas a decir mejor que yo, hacer ese relevamiento sintético de estas 257 acciones, concretándolas para poder después hacer sí
un barrido de cuáles vamos a tomar nosotros para que las dimensiones trabajen a partir de recomendaciones o proyectos de ley. O sea, ese me parece que sería el gran trabajo, digamos, primero para poder depurarlo y poder, de acuerdo con eso, distribuirlo en las dimensiones y grupos de trabajo competentes para esa tarea. Sí. No sé, María Pi, si estás de acuerdo, porque vos lo dijiste muy bien y yo traté de traducir lo tuyo. Por eso. No, es identificar las metas con las áreas ejecutivas, sean Bien. de los 3 poderes. Nada más Bien. que es algo muy básico, muy simple, Bien. que tiene 2 insumos. El PEP y el organigrama que decía Mariano. No Ahí hay está otra colgado. cosa. Sí, perfecto, María Pi, No hay gracias. otra cosa. Bueno, y después, sí. Sí. Perdón, No, no. para mí es un paso antes. ¿Sí? Sí. El punto número 1 es ver todas las metas que tengamos XX años y distribuir para qué dimensión va. Ese es el primer punto. ¿Sí? Exacto. Después, el segundo punto es en cada dimensión ver si es para proyecto de ley o para recomendación. ¿No? Segundo punto, lo hago así. El tercer punto es ver si se pueden unir, ¿no? Esto en parte de lo que también decía Maripí, porque capaz que hay 3 o 4 cosas que en realidad tiene que ver con un solo cuestión. Cuando tenemos ese tercer punto, ahí el cuarto es, bueno, a qué área concreta tiene relación. Y ahí empezamos el diálogo que casi se hace, digamos, normalmente de la dimensión con el área, porque vamos a hacer una recomendación a ver si lo tiene. No, me parece que, no sé si hay alguno en el medio, ¿vale? No, lo que quería decir, y yo coincido, Yamil, con tu posición o con tu postura, lo que también debería pasar, y esto es un tema de formas, ¿no? Que las dimensiones en sus agendas, o sea, cada relator en sus agendas, tenga incorporado este punto, porque si no, esto va a ser en vano, digamos. O sea, esto tiene que ser un trabajo cotidiano, porque si no, no llegamos a poder... es el punto de monitoreo, el punto de monitoreo que está siempre sí, en la pero agenda. a veces el punto de monitoreo termina como que en general pasó, ¿no? Quizás con esto... No, está bien. O sea, Sí, que sí. se trabaje... Claro. Se empiece y se trabaje y que se produzca algo. Si no, es un diálogo. Sí, bueno, no hay nada más que tratar y pasamos al punto que sigue. Y quedó en nada, ¿no? O sea, que se produzca. No, la idea es que tenga un tiempo de trabajo de producción, exacto, de la misma manera que cuando hay un proyecto de ley se discute, o cuando hay alguna recomendación se discute. No, la idea es que en la por agenda... eso, los coordinadores sí. y obviamente el relator, lanzarlo y, bueno, que sea una propuesta concreta como para poder trabajar un tiempito, ¿no? Sí, gracias, cuando uno piensa cómo se va a hacer eso, piensen en 257 sentencias, que serían las metas, y ¿quién dice a qué dimensión va? Porque no se olviden que esto siempre nació de una articulación, de una sinergia, con ejes, con estrategias. Es bastante complicado eso, creo que no lo podemos hacer nosotros mismos. Perdón. No, Maripi, Sí. igualmente, a ver, entiendo lo que vos decís, pero muchos de estos ejes se trabajaron en su momento, a diferencia del plan cultural o el desarrollo económico, en las dimensiones. Pero hay mucho contenido que es fácil de relacionar. Suponete que en estas 200 y pico que vos decís, te queden 20, 30, 40 que tenés duda, pero en realidad hay muchos que son de institucional, muchos de social, muchos de física. Está claro en una porque de ahí nació, ¿sí? Es como nació este plan. Buenos Aires legislativa sería de la dimensión social, la metropolitana a metropolitana, la autónoma descentralizada institucional quizás. Todo esto es lo que dice Yamil. Sí, a ver. Hay algo de accesible que tiene que ver con hábitat y vivienda, que es de física. Es fácil ver, tal vez quedarán algunas, Maripí, tenés razón, y vemos a quién se las lleva. Igualmente recuerden que también cuando uno hace una recomendación también pasa por las dimensiones, ¿no? Así que tenemos un ida y vuelta del general del COPE. Sí, la realidad serían muy pocas esas recomendaciones que por ahí estando en un eje tiene implicancia con alguna otra dimensión. Son las menos. La realidad es que el plan está estructurado básicamente por dimensiones y el grueso del trabajo ya está dividido. Porque no se olviden, y esto es una consideración nada más, que siempre han trabajado, por lo menos lo que yo he observado,
en escenarios reales y escenarios utópicos, cómo nos gustaría, ¿no? Y eso se enfrenta a lo que es lo presupuestario. No solamente lo presupuestario real, sino lo presupuestario que vos podés llegar a planificar. Son tantas instancias que vos decís, pero ¿cómo si yo planifiqué o les recomendé tal cosa, no lo hicieron, que era tan simple, era viable, pero a lo mejor presupuestariamente no lo tenían? O sea, es tan asincrónico que nos podemos llegar a volver locos tratando de conciliar cosas que va de suyo que son irreconciliables, y lo tendríamos que asumir si vamos a relanzar el PEP en algún momento. Yo creo que esa sería la línea de base de la autoevaluación, ¿no? Sí, Perdón sí, por sí. la interrupción. Me había Cira pedido... levantó la mano, Juan Pablo. Sí. Sí, ¿ya está, Cira? Ah, no le funciona el micrófono. ¿No? Bueno, Mariano y María Teresa me habían pedido la palabra. Bueno, habrán observado que volvemos al tema del presupuesto, porque para un lado vamos nosotros y tenemos que ver para dónde va el gobierno. Si no, vuelvo a coincidir, ¿no es cierto?, con María Esther, con lo que decía recién y lo que dijo anteriormente. Quería contar 2 o 3 cosas muy cortitas. Bueno, uno con respecto a la complejidad y cómo correlacionarlo con las dimensiones. En algún caso me parece, como en el caso de género, que de pronto va a estar dimensión de género y tal dimensión. En muchos casos se va a dar eso por el carácter transversal que tienen algunas dimensiones. La otra cuestión, que alguien ya se refirió a este tema, de los indicadores, y hablaba básicamente de los indicadores cualitativos. Yo agregaría los cuantitativos, porque eso nos da una idea de que también algo conversaron, que son muchas metas y algo que hacemos hincapié, que somos pocos, no somos muchos los que estamos trabajando, aportando y demás. Entonces también tenemos que ser realistas respecto a cuántos temas o cuántas cuestiones podemos abordar, y otras que quizás tengamos que postergar o quizás dejar de lado, ¿no? Por lo menos para más adelante. Por eso está muy bueno lo que se planteó de hacer el relevamiento que plantearon varios. Esa primera etapa que también planteaba Yamil y también Alejandro, en fin, distintos aportes que fueron dando, nos va a dar la pauta de cómo seguir. Entonces yo diría, a modo de síntesis y de resumen, que cumpliendo con lo que se dijo, ya ahí vamos a tener despejado el panorama para ver cómo seguir, porque es un tema matemático, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántas horas hombre tenemos? Y aplicadas a qué objetivos, a qué prioridades. Por eso también hablaba de indicadores cualitativos y cuantitativos. Entonces, si no podemos abordar el 100% de cada una de las metas, etcétera, etcétera, porque son muchas y somos pocos, tendríamos que establecer un criterio de priorizar, y si superamos nuestras expectativas, quizás podamos abordar otros temas más, otras cuestiones más, pero pongamos un objetivo de mínima y un objetivo de máxima o posible, llamémoslo así, ¿no? Gracias, Terminé. Gracias. María Teresa y Yamil. Sí, en realidad ya se habló bastante de lo que iba a preguntar, pero de alguna forma estaba pensando, yo estuve trabajando mucho con lo que es el plan para hacer las recomendaciones y me fue realmente muy sencillo hacerlo. Está muy, muy bien hecho en cuanto a dimensiones, pero evaluando un poco, si tenemos algún indicador que corresponde por ahí en la área económica y vos estás desde el área de salud o de dimensión, si llegamos a hacer dimensión discapacidad, lo que se podría hacer es un trabajo en conjunto, tal vez una mesa con el Departamento de Educación y ver cómo darle forma a esa recomendación y proyecto, ¿no? En el caso de que algo se mezcle y algo no tengamos totalmente claridad porque signifique para otra dimensión. No sé, pregunto si podríamos hacer algo así, de esa manera combinada, cuando hay algo que es más para otra dimensión, pero que todo lo demás
sí concuerda con la dimensión que estoy trabajando. Por ejemplo, me pasó en discapacidad, el material es brillante y es muy claro y muy preciso. No necesitaba de alguna manera pasarme para otro lado, pero llegado al caso se podría hacer un trabajo en conjunto, considero. Sí, está claro que en algunos momentos se va a dar intervención a otra dimensión. No va a haber ninguna recomendación que no haya estado en contacto. A ver, hay algunas que claramente, si bien igualmente todas van a tener conocimiento de todos, ¿sí? Porque eso es parte, digamos, del trabajo del COPE, es que nada de lo que produce el COPE quede en conocimiento de solamente una parte, sino que el conocimiento de todo lo que produce tienen acceso todos, independientemente después si tienen interés en involucrarse o en conocerlo, pero siempre está al alcance de todos, ¿sí? Más allá de eso, hay algunas que seguramente va a ser claro que no va a tener necesidad, y otras que sí va a tener necesidad de que una o dos de otras dimensiones tengan intervención en esa recomendación, seguro, eso seguro. Sí, Yamil. No, esto tiene que ver un poquito para contestar a lo que decía Mariano, digamos, no es que uno va a elegir porque son muchas o pocas, lo primero que va a hacer va a dividir a todas las dimensiones, después las dimensiones son las que van a decidir cómo hacen esas recomendaciones, esos proyectos de ley, si unifican varias metas en una recomendación, si hay una recomendación a unas metas que no hace falta hacerla, ¿sí? Se va a abordar todo, y no tiene que ver ya en los indicadores, sino es que la meta se transforma en producto que puede llevar adelante el COPE. Eso es lo que estamos. Y que esa decisión la va a tener. Si se me corta, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha así? Ah, porque a mí se me queda la pantalla. Entonces. Ahí sí ahí se cortó. Ah, bien. Seguimos. Ahí hay algo que también, más allá de, digamos, de estos 4 puntos. Perdón, ahí estoy de nuevo. Se fue y volvió a internet. No, no tiene que ver tanto ahora con los indicadores, ¿sí? Dejémoslo un poquito de lado, porque justamente los indicadores también nosotros a veces no lo manejamos, la línea de base, todo lo que están diciendo. La idea es traspasar a trabajo del COPE a las dimensiones. Y ahí es toda la dimensión va a decidir qué va a hacer y qué no va a hacer con ese material. Quiero que quede claro eso. Nuestro documento para diciembre tiene que dejar claro esa metodología, y a partir de marzo del 2022 tenemos que ir en esa línea. Bárbaro, gracias. Sí, ahí como para también ir aportando a este primer punto, que es el relevamiento, que es, digamos, el más importante. Vamos a ver que muchos de esas metas están cumplidas o están en un alto grado de cumplimiento. Eso también tenemos que ver, porque quizás no tiene mucho sentido hacer una recomendación cuando hay una meta que está en un grado de cumplimiento ya muy avanzado. Eso también nos va a pasar, que en ese análisis nos encontremos con metas prácticamente en cumplimiento, o que también nos puede pasar que a través de lo que pasó con la pandemia del año 2020, algunas se hayan modificado y quizás se haya cambiado el rumbo también de esa meta. Con lo cual, me parece que el punto principal del relevamiento también nos va a acomodar en mucho. Hay muchas metas también que se pueden acoplar, se pueden juntar. Si tuvieron posibilidad de ir viendo los archivos, hay muchas metas que tienen en común con otras, y quizás se puede generar, si están dentro de una misma área, una recomendación que las involucre, que esto también tenemos que pensarlo, quizás para no hacer, ya te doy, Ale, hacer
una recomendación por meta, quizás también podemos agrupar, que era esta de unir metas, quizás se pueden unir y hacer una recomendación con un paquete de metas, eso también está dentro de las posibilidades del armado de esas recomendaciones, ¿sí? Que no sea una por una, sino podemos armar un paquete, aquellas que tienen obviamente la misma temática. ¿Sí, Ale? Sí, gracias, Juan Pablo. Quería agregar, no para hacer más complicadas las cosas, pero sí creo que es importante porque es un trabajo que se está haciendo muy relevante, y acá está Silvina, y creo que también, bueno, Yamil también, que son los planes sectoriales, ¿no? Entonces los planes sectoriales de alguna forma también toman aspectos, por ejemplo, se me ocurre pensar, y la más cercana es la dimensión física, ¿no? Que ahí seguramente muchos de las metas o indicadores están planteados quizá en estos planes sectoriales, con lo cual ahí habría que ver cómo se depura ese trabajo, quizá más enfocado quizá al plan sectorial y no tanto al plan estratégico este que estamos evaluando. Pero ahí no sé cuál sería el tratamiento, ¿no? Pero sería interesante tomarlo en cuenta porque es un trabajo inclusive de 2 consejos que están trabajando en simultáneo, así que eso también es interesante tomarlo en cuenta, o tenerlo en cuenta. Sí, ahí, Ale, dijiste algo muy importante, porque mucho de lo que está planteado en el plan estratégico del 2017 se aborda en el plan estratégico de desarrollo económico, y algunas de las que yo estuve viendo cuando hice el relevamiento de los años que faltaban, muchas de ellas también están incluidas en los planes del sector. O sea que es muy atinado esto de también cruzarlos con lo producido, en el caso de los planes del sector, y lo que estamos terminando de producir en el plan de desarrollo económico. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Hola, buen día. No, lo que en realidad yo estaba pensando en los planes de sector, que decía Ale, es que en realidad los planes de sector son una meta en sí mismo, que si bien no figura en el PEP, como es sobre un tema particular, primero es el cumplimiento de la meta de la relación entre los consejos. Ahí está el cumplimiento de esa meta, pero además, no lo dice como plan de sector la meta, que hay que hacer un plan de sector, pero sí habla de la ribera, sí habla de quizás de Riachuelo, sí de ciertos temas que la resolución de la recomendación es un plan de sector. Entonces el plan de sector no tiene adentro metas e indicadores en su metodología, porque tiene otra característica, pero es una meta en sí mismo presentar un plan de sector. Entonces, si bien no está incorporado en el PEP así como plan de sector, sí en la reformulación quizás sería importante pensar que parte de algunos de los temas que se trataron pueden transformarse en planes de sector. Nada, lo tiro como me parece importante en ese replanteamiento, en ese relanzamiento del PEP que decía Maripí, ¿no? O sea, no lo podemos dejar afuera, digamos, porque si no, es como que tiene que estar incluido. A eso me refiero. Sí, sí, es un insumo más para trabajar, sí, totalmente. ¿Les parece entonces que empecemos a trabajar sobre el esqueleto del documento? En principio ya tenemos definidas muchas cosas y tenemos unos pasos a seguir. Si les parece, podemos ir armando esa estructura, enviarla, tener un pequeño tiempo de recibir alguna propuesta para sacar de ese documento, y ya, digamos, empezar, en algunos casos, si alguno quiere, puede hacer un pequeño así a vuelo de pájaro, ver el tema de metas e indicadores como para que poder incorporar alguna idea metodológica que podamos incorporar para hacer el trabajo del año que viene. Estaría bueno porque cuando uno se enfrenta a los archivos de las metas con los indicadores, ahí a veces surgen, esto podríamos hacer tal o cual cosa. Eso estaría bueno que lo podamos hacer a grosso modo, porque nos va a permitir mejorar
obviamente, nosotros ahora vamos a hacer un documento que obviamente ese documento está abierto a modificarlo, ¿no? Esto no significa que, no, si no dijimos que íbamos a hacer esto, no lo vamos a hacer, sino que la idea es que si encontramos una metodología o algo que sume y nos ayuda a mejorar el trabajo, lo podamos incorporar. Ahí Yamil puso metas sobre todo. Recomiendo ver la página. Está bien. No, está bueno porque ahí está, perdón, sí. Ahí está el resumen, si quieren. Sí. Si ustedes toman el tomo 3, desde la página 58 a la 65, ¿qué puse yo? 62, ahí están todas las metas, o sea, están los ejes, los lineamientos y las acciones, ¿no? Y las propuestas de actuación. Así que ahí tenemos el resumen, que son esas 200 y pico que contaba Maripí, ¿no? Así que bueno, ahí es para más que nada tener un resumen y poder trabajar a partir de eso. Perfecto, sí. Ahí Cira escribió: un ejemplo de indicador que se puede cumplir con datos del presupuesto es la descentralización. Si le dieron o no jurisdicción a 41 a las comunas. Bueno, no sé. No sé qué. No entiendo bien a dónde va con ese comentario. No sé si. Supongo que le dieron si tiene algún presupuesto, un presupuesto adicional o un presupuesto para ciertas competencias que quizá hoy no las tenga, no sé. Jurisdicción presupuestaria largamente reclamada por las comunas. Sí, bueno, a ver. Tampoco la intención es, volvamos a algo que estuvimos hablando en la reunión pasada. La idea no es empezar a evaluar si le tuvieron que dar, si no le dieron. No somos el área de gobierno que se dedica a controlar o a auditar al gobierno, ¿sí? Nos vamos a poner a trabajar sobre las propuestas que nosotros tenemos, y si de la propuesta surge algo como, por ejemplo, que deben cumplimentar con una ley, no hay ningún problema, eso se puede establecer. Pero recuerden que no es el perfil de la recomendación, no tiene que ver con un control, sino con una propuesta de parte del Consejo hacia a las diferentes áreas de gobierno. Maripí y Yamil. Justamente, yo escribí en el chat que sería bueno ir armando un glosario. Y el ejemplo que acabas de dar es importante. Saber la diferencia, o sea, qué es evaluar o seguir o monitorear para el COPE. ¿Qué entendemos? Como para no desvirtuar. Perfecto, lo tomamos para sumarlo. Que quede bien en claro de qué hablamos cuando decimos que estamos evaluando el plan. Gracias, Maripí. Yamil. Sí, y yo aclarar a lo que vos decías, por eso yo puse ahí meta sobre todo, digo lo que vos decías, Juan Pablo, y lo que decía también Cira. Olvidémonos un poquito de los indicadores. Estamos trabajando sobre las metas. Saquemos los indicadores de ahora, digamos, del discurso, ¿no? Porque no importa el indicador, porque ya vimos que el indicador muchas veces lo armamos nosotros, no estaba armado, no hay una fuente, digamos, vamos a concentrarnos en que esas metas se trasladen, vuelvo a decir, a productos. Saquemos la palabra indicador. Cira dice evaluar el indicador, si hay presupuesto, no. Estamos en otro carril, ¿sí? Es lo que venimos hablando durante toda esta hora y media. Estamos en el carril de trasladar todas las metas en productos del COPE, más allá del indicador. Cuando la dimensión trabaje en esa recomendación, va a ver si efectivamente se hizo o no se hizo, para no hacer una recomendación que no valga la pena. Pero la palabra que tenemos que tener en claro son las metas, ¿sí? En ese sentido es lo que tenemos que ir. Gracias, Yamil. Bueno, entonces, si les parece, para ir cerrando, armamos el esqueleto, digamos, del documento, para, si les parece, avanzar después, sí, en desarrollar cada uno de los puntos, explicar bien por qué estamos haciendo esta modificación, por qué estamos encarando este cambio y este agregado de las recomendaciones,
y dejar establecidos los pasos a seguir, este punteo de pasos a seguir, para que idealmente dentro de este mes terminar con el armado del esqueleto, y ya durante el mes de noviembre sí, y pasar más a la parte más de pluma o de narrativa del informe, ¿sí? Más cuestiones más de forma que de fondo. Estamos viendo ahora el fondo y después definimos y trabajamos sobre la forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno quiere mencionar algo más para incorporar en este punteo? ¿Algo más para sumar? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces vamos a armar esto, lo vamos a compartir obviamente a todas las organizaciones, porque esto es algo para que todos lo tengan, y dejamos un espacio, si les parece, de 2 semanas para que algunos, si quiere hacer algún tipo de aporte o de corrección, lo podamos incorporar en el esquema, ¿sí? Bueno, ¿algo más? Perfecto. Y si no, ya... No, bárbaro. Bueno, muchas gracias por haberse conectado, por participar y por aportar para que podamos tener un buen monitoreo del PEP, y ojalá que podamos relanzarlo como se habló recién, que hagamos un lindo relanzamiento y podamos generar un buen vínculo con las diferentes áreas de gobierno. Así que bueno, gracias. Que tengan buen día. Que tengan Buenas buena noches. semana. Pablo, fuerza.